Jugaremos, muévete, luz verde. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. La verdad es que yo estuve viendo hace algunos días el asunto este de la serie del juego del calamardo. No, ya sé que se llama la serie del calamar. La serie del calamar. Los juegos del calamar. Donde en Guatemala fue el top número 1 en Netflix durante varios tiempo. Y pues creo que la mayoría le entendió a esa serie, porque pues si no, no la hubieran visto tantas personas. Pero hubo ciertas cosas porque una de las premisas de esta serie fue de que los juegos eran juegos infantiles que representaban la infancia de los coreanos. Entonces creo que en algunas partes tú mirabas ciertos juegos y decías como que esto ni siquiera me suena o nunca en mi vida lo había visto. Y algunos tal vez se parecían a cosas que nosotros conocíamos pero tenían otro nombre o otras reglas que nada que ver con lo que nosotros pues conocíamos. Entonces se me ocurrió la idea de hacer un tipo listado de los juegos con los que yo considero que los niños, o al menos en mi caso, en mi infancia, jugábamos o solíamos jugar. Espero que la mayoría todavía se juegue en los colegios o en las escuelas. Hice un pequeño listado de 10 juegos, voy a tratar de explicarlos súper rápido para el que no los conozca o sea de otro lugar y pues quiera conocer un poco de esto. Y voy a utilizar los nombres de los juegos que yo conozco, porque puede ser de que en algún otro lugar del país o en algún otro lugar del mundo se les diga diferente, pero yo les voy a decir como yo los conozco y pues así se los voy a presentar. El primero es el juego de Tenta. Creo que este es uno de los más característicos y de los más famosos que hay entre los niños. Más o menos nosotros lo jugábamos escogiendo a una persona que iba a ser la que iba a agarrar a los demás. O bueno, de hecho solo establecíamos una regla. Por ejemplo, lo que nosotros hacíamos era, si le tocaba la cabeza al niño o a los demás que andaban corriendo, este quedaba descalificado. Entonces al final de cuentas iban saliendo uno por uno porque los iba agarrando el que va corriendo, y cuando ya logra agarrar a todos se cambia de jugador. O también había otra modalidad que era al primero que agarrara o al primero que le tocara la cabeza o lo que habían quedado de acuerdo, ese tomaba el lugar de la persona que empezaba a atrapar. Es decir, todos se reunían en un lugar, decían 1, 2, 3, corrían todos a los lados y empezaban a correr detrás de todos, y el que lograra agarrar a uno, ese tomaba el lugar del que tenía que agarrar. Algo así, espero haberme explicado. El segundo juego, a este nosotros, en donde yo estudiaba, le llamábamos Electric. Pero era bastante curioso porque en ningún momento del juego decíamos nada de Electric ni nada por el estilo. Es más, se utilizaba la palabra encantado y desencantado. Y este es como el típico juego, creo que en otros lugares se les conoce como estancado, donde tú vas persiguiendo al otro niño y cuando lo logras tocar o hacer lo que sea, digamos alcanzar así como que, lo que tiene que hacer la otra persona es quedarse totalmente estancado, quedarse totalmente quieto y no se debe mover hasta que otra persona que es de los que no está atrapando les toque la cabeza y les diga desencantado. Cuando dice eso, entonces ya puede empezar a correr otra vez porque digamos que lo liberó de ese atrapamiento que le había hecho la otra persona. Digamos que así lo jugaba yo, o sea, no sé si en algunos otros lugares lo jugaban de diferente manera o que las reglas sean diferentes, pero al menos con mis amigos de niños nosotros así jugábamos, de que el que tocaba se quedaba quieto y si la persona de su equipo lo tocaba, pues ya podía seguir caminando. Digamos que eran dos equipos, los que congelaban y los que descongelaban o podían ser congelados. Al final de cuentas ganaba quien tenía más personas congeladas o todas las personas congeladas del otro equipo. El tercer juego creo que ya es un conocido en todo el mundo, o al menos en Latinoamérica, que es el escondite. Pero la otra vez estaba viendo un video de unos españoles que estaban haciendo su manera de escondite y era un poco diferente a como yo la recordaba. A lo mejor, como ya pasó mucho tiempo de eso, yo no me recuerdo muy bien, pero recuerdo de que la persona se tiene que voltear a espaldas, empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el número con el que hayan quedado de acuerdo, empezar a correr todos los demás a esconderse. Y para poder salvarse, lo que tenían que hacer es, cuando la persona que está buscando se descuide, salir corriendo, llegar al lugar donde era el conteo y decir una frase. Y era Chile cuarto por mí. ¿Por qué? A saber, pero esa era la frase. Y si en las reglas habías estipulado que podías salvar a un compañero, por ejemplo, podías decir Chile cuarto por mí,
y por tal persona. Entonces salvabas a otro compañero y esos dos ya quedaban salvados, es decir, ya habían ganado el escondite. Y cuando la persona que estaba buscando encontraba a alguien, lo que tenía que hacer es correr también al punto de conteo y decir Chile cuarto por la persona que está en tal lugar. Entonces esa persona ya quedaba descalificada y ganaba si la persona había encontrado más de los que se habían salvado. Si en algún momento parece que estoy perdido o que estoy diciendo mal las reglas, pues perdónenme, hace mucho tiempo que yo no juego estas cosas y ya estoy bastante viejo para recordarme estas cosas, no tengo hijos y no pienso tenerlos, entonces seguramente esas cosas se me van a borrar de mi mente. Pero vamos con el siguiente juego. El siguiente es otro, creo que es parecido al de Tenta, solo que nosotros le llamábamos agarradera. Aquí también se hacían dos equipos, los que agarraban y los que huían, y lo que tenían que hacer es correr como locos para que no los agarraran. La otra persona tenía que ir corriendo atrás de alguien. Por ejemplo, si eran 5 y 5, entonces cada persona corría a uno nada más. Pero también podían crear sus estrategias, por así decirlo, y que dos personas corran al mismo para acorralarla y así agarrarla. Pero si las personas que estaban afuera, por así decirlo, y no habían sido agarradas, iban al lugar donde estaban los que ya estaban agarrados y sacaba uno, ese uno que sacaban pues se salvaba, es decir, como que otra vez lo regresaba a la jugada. Entonces podía volverse un juego eterno si así lo querían y la media hora de recreo no alcanzaba. El siguiente juego es el de arrancacebollas. Perdonen si no estoy explicando suficientemente bien, pero es que ya se me está alargando un montón este video y quiero terminar de explicarlos todos. El arrancacebollas era una cosa bien tonta donde una persona se agarraba de ya sea un poste o un lugar o un árbol y se agarraba fuerte y las demás personas tenían que intentar jalar, digamos, todos agarrándolos de aquí, de la panza, no sé cómo decirlo, ir jalando hasta lograr que el que estaba al frente soltara ese lugar. Digamos, si era un poste, estar agarrado así y la persona tenía que aguantar. Seguramente pues eso tendrá alguna consecuencia en los brazos, no lo sé, pues. Pero era divertido y así creo que se jugaba. Sobre todo se ponía a uno de los más fuertes adelante para que aguantara bastante tiempo y ahí estuvieran jalando y no lograban arrancar. El siguiente es uno parecido a uno que vimos en esos del juego del calamar, que eran lo de los 5 o las canecas, como lo conocen algunos otros. Solo que nosotros teníamos otras modalidades de juego. Creo que vi una que se parecía, pero nosotros hacíamos un círculo, metíamos varios... bueno, depende, digamos que si eran 10, cada uno metía un 5 adentro y cada persona tenía un turno para tirar sus 5 y el que lograra sacar esos 5 se quedaba con ellos. Es decir, entre más 5 sacabas, pues ganabas. En algunos casos apostaban esos 5 y pues si los sacabas te los quedabas. Pero también había otras modalidades de juego, por ejemplo cuando ponías tú una tira así de 5 y le dabas para ver cuánto lograbas sacar o si sacabas alguno. La verdad es que yo recuerdo de que no era muy malo para jugar eso. Ahí tengo mi bolsa de 5 que todavía conservo. Y habían diferentes tipos de 5. Estaban los de colorcitos, los que son transparentes con colores al centro, las chimbombas que le llamaban, que eran unos 5 bastante grandes. Lo que me lleva al siguiente recuerdo, que es jugar al trompo. Creo que este es bastante conocido en otros lugares, los trompos. Pues aquí nosotros lo jugábamos de diferente manera. Estaban los trompos de plástico. Estos normalmente eran para hacer trucos o algo así, donde con la pita intentabas hacer truquitos que aprendías viendo en la tele o con otros compañeros, porque en ese tiempo no existía el internet. Entonces te tenía que compartir los trucos y tú tratar de aprenderlos. Yo creo que aprendí a hacer el boomerang, que era lanzarlo y que te cayera en la mano. Pero también eso era con el trompo de plástico o con trompos pequeños, porque también había otro tipo de trompos que eran los grandotes de madera. Esos, si lo hacías, seguramente te ibas a lastimar la mano porque pesaban un montón. Y normalmente eso lo que hacíamos era jugar a una cosa que se llamaba los calazos, y era que ponías tu trompo en un círculo hecho con tu dedo en la arena. Ahí ponía cada quien su trompo y al que le tocaba su turno tenía que lanzar el suyo con toda la fuerza que pudiera y que con el trompo poder sacar a alguno de los que estaba en el círculo y quedar bailando ahí al centro mientras
que el otro se quedaba ahí girando. Si lograba sacar al otro trompo, entonces ese ganaba, o algo así. La verdad ya ni me recuerdo, pero la cosa es que a veces me recuerdo de que algunos cuates tenían tanta fuerza de que lo lanzaban y quebraban los otros trompos de la fuerza con lo que lo hacían. Y más cuando tenían de aquellas que nosotros le llamábamos las momas. No sé por qué le llamamos así, pero eran unos trompotes así gigantotes que normalmente casi solo en los pueblos los vendían o los hacían. Y pues siempre quise uno de esos, pero nunca tuve. Pero normalmente esos eran los que quebraban a los otros trompitos pequeños. El siguiente juego es otro clásico y es el de los tazos. Creo que, pues supongo que en todos lados salieron esos tazos de Sabritas que eran de Pokémon o de Digimon y no sé qué más. Que de hecho ahora esos tazos son bien feos. Pero en esos tiempos eran bastante bonitos. Y recuerdo que existían dos modalidades de juego para los tazos. O al menos yo conocía dos. La primera era al levantón, que era poner una pirámide de tus tazos. Por ejemplo, si eran solo dos personas, decían entonces pongamos 3 tazos cada uno y el que los levante se los queda. Es decir, digamos, si yo levantaba uno del otro compañero, me quedaba con el de él. Por lo general tratábamos de ser justos y de que el tazo estuviera casi igual de nuevo que el otro. Es decir, si él ponía un nuevo, yo tenía que poner un nuevo para que fuera justo. Y pues así quedarse con los tazos de la otra persona. Entonces, digamos, si la persona era buena dándole vuelta a los tazos, es decir, le pegaba al tazo y al pegarle al otro se tenía que dar la vuelta. Si le lograba dar la vuelta a todos, pues se quedaba con todos. Y ese era como el riesgo que llevabas. Otro tipo de modalidad para esto era a la pared, así le decía yo, que es lanzar el tazo así y que se fuera hasta un lugar determinado y luego la otra persona intentaba hacer lo mismo y que ese tazo llegara a una cuarta, es decir, esta distancia de aquí a acá. Si llegaba de acá a acá, entre la distancia de un tazo a otro, te quedabas con ese tazo. Si llegabas solo una micrita de un dedo hacia otro, se le llamaba chuñas. Eso significaba de que tenías otra oportunidad de lanzar para intentar quedar a la cuarta distancia. Este también podía ser llamada, aparte de juguemos tazos a la pared, juguemos tazos a la cuarta, que le decían, porque pues, o sea, si hacías una cuarta, pues te ganabas el tazo. Había unos que tenían trucos y eran muy buenos jugando a eso. Era como medir bien tu fuerza y tu distancia. Era interesante cómo nuestro cerebro era pilas para entender cómo llegar hasta cierta distancia con cierta fuerza lanzando tu tazo. Al final de cuentas, quien era bueno para eso se quedaba con todos los tazos y dejaba al otro niño sin nada. Tenía amigos que eran bien mensos para la escuela, pero eran buenos para jugar esas cosas y me resultaban ganando todos los tazos. Pero después uno aprendía y luego hacía eso mismo con los otros niños. Bueno, ya vamos por el penúltimo, y el penúltimo que les quiero platicar es de placa, placa, policía. Este era uno donde definían a través de un somatón en la espalda cantando placa, placa, policía, dime quién es este. Señalaban a una persona porque la persona a la que le estaban dando en la espalda estaba, vamos a ver si le logra ver, algo así, y le van pegando aquí. Entonces la persona estaba viendo para abajo y no miraba a quién estaban señalando. Entonces, por ejemplo, si la persona decía placa, placa, policía, dime quién es este, el que estaba abajo tenía que decir ladromba, por ejemplo. Entonces ese era del equipo de los ladrones. Y luego le volvía a pegar y este es el equipo de los policías. Entonces así se definía un grupo pues bastante al azar. Ladrones contra policías. Y ahí no recuerdo exactamente qué pasaba, pero solo recuerdo que así se escogía, dándole golpes en la espalda a la persona. A veces era gracioso que otras personas les pegaban duro a los que estaban abajo por molestar. Seguramente si eres de otro país no me entendiste absolutamente nada de lo que expliqué, porque la verdad soy malo explicando estos juegos, pero si eres de Guatemala seguramente te recuerdes de qué se trata esto. Y por último, el famoso juego de zapatito cochinito. Este era que todos ponían un pie al frente y lo que hacían era empezar a contar zapatito cochinito, tienes cara de no sé qué, ya no me acuerdo. El que seleccionaba tenía que cambiar de pie y si ya salían sus dos pies, ya perdía. Es decir, solo tenías dos oportunidades de que cayera tu pie. Era algo así como el del Team Marín de Dopingüe, pero con tu zapato. Es decir, tenías una oportunidad por tu zapato. No sé a quién se le habrán ocurrido estos juegos, la verdad, pero pues uno en el recreo se la pasaba muy bien. Y seguramente en algún lugar de Latinoamérica también existen estos juegos. Si tú eres de otro lugar o conoces a otra persona que sea de otro lugar, que nos dejen en los comentarios cómo se llamaban esos juegos
de su infancia, si es que existe alguno parecido a estos. A lo mejor sí los conocen, pero con otro nombre. Y si eres de Guatemala y crees que se me pasó alguno, déjalo en los comentarios también para saber cuál se me olvidó. Y pues a los que tienen hijos, pues les recomiendo que les enseñen este tipo de juegos a sus niños para que no se pierdan estos valores de jugar así. No solo les den maquinitas para que se mantengan jugando ahí videojuegos, sino que muéstrenles juegos para que vayan a jugar en el recreo y así se diviertan con sus amiguitos y puedan socializar. Al final de cuentas ahora los niños ya solo quieren tablet o smartphone porque los papás están tan ocupados en eso que no les prestan atención. Entonces creo que enseñarles alguno de estos juegos podría darles una buena lección y pues que aprendan también a convivir con más niños y eso les puede servir en un futuro como crecimiento personal. Y bueno, eso es lo que yo digo. Al final de cuentas yo no sé nada de eso, pero espero que te haya recordado aunque sea un poco tu infancia, así como yo lo hice al escribir este video. Y pues muchísimas gracias por haber visto este video. Te mando un saludo, te dejo mis redes sociales en la descripción del video. Deja tu comentario y tu like, que no se te olvide. Y gracias. Un saludo, hasta luego, chao.